Preparación del modelo. Ayudado de una espátula definiremos la línea de cuellos, retirando los poros e imperfecciones de la escayola. A continuación, individualizaremos los muñones con la recortadora. Descubriremos los pins, rebajando la escayola sobrante con fresas. Repasamos el corte con segueta de forma manual. De esta manera nos aseguramos la correcta manipulación de los muñones. Marcaremos la línea de cuellos ayudándonos con fresas, evitando modificar el muñón, ya que esto implicaría el desajuste del trabajo final. Preparación del muñón. Sorbellaremos el muñón con cera ocultando los poros de la escayola, ya que estos podrían ser leídos por el escáner. Lo situamos en el soporte de procera y comprobamos que las paredes del muñón sean lo menos retentivas posibles. Colocaremos entonces el soporte del escáner para iniciar la lectura del muñón, comprobando que el láser esté en la parte incisal del mismo. Este proceso conlleva varios minutos. Verificamos que la lectura se haya hecho correctamente. De ser así, lo enviamos a Suecia, vía modem, donde realizarán la restauración según nuestras indicaciones, para lo cual habremos remitido los distintos datos que nos demandan. En 3 días está de vuelta. Se remite al odontólogo para que realice las pruebas necesarias, comprobando así que el ajuste sea perfecto. Realizaremos la mezcla de polvo y líquido del liner, asegurándonos de no dejar grumos. Para ello utilizamos pequeñas barras de plástico, con las cuales no dañaremos el esmalte de la placa. Comenzaremos la aplicación uniforme del liner sobre la restauración. En este momento coceremos las restauraciones. Una vez extraídas del horno, procederemos a la colocación y modelado de la dentina. A continuación nos dispondremos a la aplicación de los transparentes. Una vez administradas las diferentes capas, iniciaremos la cocción de las piezas en un horno de cerámica. Repasamos las piezas con fresas de carburo de tungsteno y guiaremos la forma de las mismas con el diseño de las diferentes partes ya indicadas con lápiz. La aplicación del incisal y distintos maquillajes será el último paso antes de la cocción final. Coceremos las diferentes piezas, de esta manera estarán completamente terminadas y listas para su envío a clínica.
En esta imagen podemos observar la translucidez de la porcelana una vez finalizado el trabajo.